Gracias, presidente. Con su permiso. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos. Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64, 014/2024, el cual contiene el oficio número D.G.P.L.65-2-2817 de fecha 13 de diciembre del 2023. Presentado el día 7 de febrero del año en curso, mediante el cual se remitió al Congreso del Estado la minuta proyecto de decreto por el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo del año del 2019. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva por el cual hace al desahogo de los turnos correspondientes con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, fracción segunda, 78, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracción primera, cuarta y séptima, 57, fracción tercera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, con el oficio citado al inicio de este dictamen, la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sometió a consideración del Poder Legislativo de esta entidad federativa la minuta proyecto de decreto por el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del año 2019. 2. En la sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía local, celebrada el día 8 de febrero de la anualidad que transcurre, la presidencia de la mesa directiva ordenó turnar a esta comisión la minuta proyecto de decreto en cita para su estudio y formulación del dictamen correspondiente. El turno indicado se concretó mediante el oficio sin número de fecha 8 del presente mes, presentada el día siguiente, en el entendido de que con esa minuta proyecto de decreto se formó el expediente parlamentario número 64, 014/2024. 3. En la minuta proyecto de decreto de referencia se estableció que el objetivo de su emisión consiste en efectuar la interpretación auténtica de los alcances de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del año 2019, el cual deberá ser en el sentido de garantizar los derechos, prestaciones, pertenencias, rango, servicio y antigüedad del personal de la Policía Militar y Naval designado a la Guardia Nacional por el acuerdo del carácter general emitido por el presidente de la República. Habiendo expuesto el argumento central de la minuta proyecto de decreto, objeto de análisis y deliberación, esta comisión procede a formular los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En coincidente en esta norma constitucional, lo previsto en el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que es del tenor literal siguiente. Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo en los términos siguientes. Fracción primera, que da igual, fracción segunda, decreto toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones, individuos y fracción tercera, segunda,
por cuanto a lo que es especie de resolución que debe emitir en un asunto como en el que nos ocupa, la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal establece en el artículo 10, apartado A, fracción quinta, que el artículo 10 serán emitidas las resoluciones siguientes: A, decretos, fracción primera a la cuarta, fracción quinta, aprobación o no de la minuta proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera, en cuanto a la competencia específica de esta comisión, debe decirse que la misma se fundamenta en el artículo 57, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que a la letra dice: artículo 57, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, fracción primera, de la minuta proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión respecto de las reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción primera a la 15ª. Por tanto, dado en la materia a tratar, consiste en la minuta del proyecto de decreto por el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Es de concluir que la comisión que suscribe es competente para dictaminar al respecto. En este sentido, a efecto de establecer un criterio respecto de la procedencia de la iniciativa relacionada, esta comisión dictaminadora realiza un análisis jurídico cuyo resultado se vierte en los considerandos subsecuentes. Cuarta, la minuta objeto del análisis tiene su antecedente en la iniciativa que el 6 de diciembre del año 2023 presentan las senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios: Cristóbal Arias Solís, Damián Cepeda Vidales, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Clemente Castañeda y Elvia Marcela Morales Arellano, a fin de interpretar el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Segunda, misma que en reunión de fecha 12 de diciembre fue aprobada y turnada ese mismo día el Pleno del Senado y remitida a la Cámara de Diputados a efecto de su procesamiento como cámaras revisoras, la cual en sesión celebrada el 13 de diciembre del 2023 fue aprobada en remitidas a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos establecidos en el artículo 135 constitucional con número de minuta CS-65-tercera-1P-61. Quinta, a fin de proceder en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez que ha sido recibida la minuta proyecto de decreto por el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de Guardia Nacional, esta comisión de dictamen procede al análisis del contenido que motiva y dan origen a dicha interpretación, a mayor abundamiento y con la finalidad de establecer un marco contextual en el análisis y dictamen del presente instrumento parlamentario, así como las causas y razones que lo motivan. Es preciso establecer el marco conceptual correspondiente, el cual nos permitirá determinar el contexto bajo el que se da esta interpretación y posteriormente procede a su estudio desde las perspectivas jurídicas y constitucional. El 26 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto, 21, párrafo noveno, 10º y su inciso B
31 fracción tercera, 35 fracción cuarta, 36 fracción segunda, 73 fracción 23ª, 76 fracción cuarta y 11ª y 89 fracción séptima. Se adicionan los párrafos 11º, 12º y 13º al artículo 21, así como se derogan las fracciones 15ª del artículo 73 y la fracción primera del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para, entre otros aspectos, dar paso a la creación de la Guardia Nacional como una estrategia de respuesta para lograr la mayor seguridad de la población y, en su caso, coadyuvar con las labores de persecución de los delitos y sus responsables. Sobre las bases del reconocimiento de la legítima eficiencia y eficacia de la que gozan las instituciones del Ejército, la Marina, Armada y Fuerza Aérea Nacional, se dispuso en su régimen transitorio que la Guardia Nacional se integre por 5 años con elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Luego, el 27 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Guardia Nacional, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el órgano oficial, destacando que los derechos de los elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea asignados a la Guardia Nacional se mantendrían conforme al régimen de su origen. Sin embargo, por criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se interpreta de manera incorrecta que los elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea asignados a la Guardia Nacional deberán reintegrarse a sus instituciones de origen en el mes de enero del año del vencimiento del plazo inicial de 5 años, sin considerar la prórroga constitucional aprobada a que se refiere el párrafo siguiente. Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre del 2022, se modificó el artículo 5º transitorio de la modificación constitucional del 19 de marzo del 2019 para disponer que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y, por tanto, componen la Guardia Nacional. Si bien es cierto que la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Nacional prevé que en materia del trabajo los militares y marinos se rigen por sus propias leyes, que también es cierto que no existe una ley laboral especial para los integrantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, y que también lo es que por a la propia naturaleza de sus funciones, como ocurre con los integrantes de las instituciones policiales, de Procuración de Justicia y del Servicio Exterior, tienen un régimen laboral diverso al resto de los trabajadores. No menos cierto es que poseen un estándar general de derechos. En ese estándar general de derechos se inscribe el de igualdad al del resto de los trabajadores, siempre que no exista una razón que justifique un trato legal, judicial o administrativo diferenciado. Asimismo, se debe entender que sus derechos laborales, entre los que se incluyen las prestaciones de seguridad social, han de sujetarse al principio de no regresión, sino por el contrario, al de su maximización, siempre que no exista razón que justifique un trato diverso. Ello quiere decir que si los elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea tienen un estándar de derechos laborales y prestaciones de seguridad social antes de ser asignados a la Guardia Nacional, el solo tránsito de una institución u otra no constituye una causa razonable para un trato diferente, ni tampoco para una regresión o disminución de sus derechos, que deben de mantener al menos en los términos de su origen, pues de sostenerse el criterio inverso equivaldría a justificar que el Estado podría modificar los derechos laborales de estos cuerpos de manera arbitraria con reasignaciones a instituciones diversas. La asignación de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina a la Guardia Nacional como una de las situaciones similares a lo anterior, pero de diferentes naturaleza, y para respetar su esfera de derechos, orden y control de las instituciones, incluso en
el contexto de sus funciones dentro de la Guardia Nacional. Requiere que su pertenencia a una estructura jerárquica, régimen de disciplina, responsabilidad, tareas, servicios y respecto de su ingreso, educación, capacitación, profesionalización, acceso a prestaciones sean conservados en su naturaleza y alcance y se ajusten a lo dispuesto en las normas estatutarias de su origen. Esto ha de propiciar que la asignación temporal de los elementos se realice en condiciones justas, con seguridad y certeza de sus derechos, así como del desempeño de las referidas funciones originales y las transitoriamente desempeñadas por todo el tiempo que las realicen. También cabe considerar que en función de lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 137/2002 y 62/2019, los derechos laborales y prestaciones de seguridad social de los elementos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea quedaron en un estado de confusión y en virtud a que dichas resoluciones se sostuvo un criterio de suspensión de los derechos, prestaciones en sus términos hasta el vencimiento de la asignación de la Guardia Nacional, con excepción del lapso para contabilizar ciertas prestaciones. En esa virtud y con el ánimo de completar, aclarar y precisar los alcances de la reforma constitucional del 2019, esta comisión de dictamen estima oportuna la interpretación que emana del Poder Legislativo de la Unión respecto de determinar con explicitud los derechos y las prestaciones de los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y Marina se hayan incorporado o en el futuro se incorporan a la Guardia Nacional, tal como indica y comprende el principio de conservación de esos derechos y la ampliación no retroactiva del régimen transitorio en su perjuicio. Sexta, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la esencia que motiva la minuta en el sentido de que es fundamental clarificar el espectro de seguridad laboral de las y los elementos de las Fuerzas Armadas pertenecientes adscritos a la Guardia Nacional, en virtud de que existen vacíos legales de carácter histórico e interpretaciones contrarias a los derechos laborales de quienes a lo largo de la historia reciente han desempeñado la función de seguridad pública en los distintos órdenes de gobierno. A mayor abundamiento, para justificar y explicar el por qué resulta necesario el establecer la continuidad expresa de los derechos laborales de quienes como parte de las Fuerzas Armadas han sido adscritos a labores temporales de seguridad pública por medio de su incorporación a la Guardia Nacional, es preciso realizar un análisis del estatus laboral que a lo largo de las últimas décadas mantienen las y los elementos de las corporaciones policiales, tanto del orden federal como de las entidades federativas y los municipios. Diversas interpretaciones de índole constitucional y legal afirman que los elementos de las corporaciones de seguridad pública deben ostentar una suerte de estado de excepción de carácter administrativo y por tanto registrarse bajo sus propios mecanismos y modelos de gestión. Ello implica que también que los policías no sean reconocidos por medio de una relación de carácter administrativa con el Estado mexicano, lo que les ha situado en una suerte de limbo laboral, ya que esta excepción planteada desde la norma fundamental respecto de los regímenes organizacionales contagió a las corporaciones policiales en un estado de excepción en materia de derechos laborales. Es generalmente sabido que en México existe un régimen laboral único, el cual ni siquiera es reconocido como tal y que atenta contra la misma legislación mexicana, así como contra los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Este régimen especial o de excepción son los cuerpos policiales quienes no detectan la calidad de trabajadores ninguna de los derechos inherentes a esa relación jurídica. Lamentablemente, las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales han transitado por la mediana y por medio de determinaciones salomónicas han decidido por interpretación de que existe una relación únicamente administrativa y no laboral entre el Estado. Presidente, solicito apoyo para continuar con la lectura. ¿Es cuánto?